Gracias, familia. Y de verdad que no es un tópico, no es una mera formalidad. De verdad que es un honor para mí, pues, contar con el respaldo de un equipo de esmeraldas y diamantes, pero más importante aún, es un equipo de amigos que nos hemos forjado en las trincheras, y de verdad que cuando tú estás ahí una vez tras otra y hay pues lágrimas y hay pues obstáculos, ahí es donde se funde el acero, ¿me entiendes? Y ahí es donde se crean estos lazos. De verdad que es un honor inmenso contar con personas que están dispuestas a desafiar el establishment, a desafiar pues el status quo, y están dispuestas a dar un paso ahí afuera y arriesgar todo, ¿no? Y entonces pues ahí es donde se crea. De verdad que yo pues voy a lanzar un montón de retos esta noche, porque yo creo que todos estamos hechos para eso, y a no ser que tú te lances y venzas esos miedos, pues jamás jamás vas a poder pues sentir eso, ¿no? Sentir eso que es lo más bonito, lo más preciado, que es la libertad emocional. La libertad emocional sin represiones ninguna, de decirle a una persona, te quiero a los ojos y gracias por enriquecer mi vida con todo lo que has hecho por mí, porque nos enriquecemos los unos a los otros. Es tremendamente sensacional. Eso es lo que yo he escogido hacer, y eso es lo que a mí me hace feliz. El ir de un lado para otro, mirando a las personas en los ojos, diciéndole, tú puedes, yo sé que tú puedes, sale de ahí, atrévete, tú puedes, y eso es lo que a mí me hace feliz. Yo voy a encadenar un poco el tema este de los sueños, porque es que es fundamental de que ustedes vean una cosa, ¿entiendes? El problema más grande que tuve hace 7 años cuando vi el plan, definitivamente no fue el multinivel. Cuando yo vi el multinivel, pues lo que es el concepto del multinivel, yo vivía en Estados Unidos, estaba estudiando la carrera de económicas empresariales, veía que alrededor mío estaba ocurriendo, ¿verdad? Estaba ocurriendo un cambio importante. Si tú estás al tanto de lo que está sucediendo, sabes que alrededor tuyo está ocurriendo un cambio importante. O sea, hoy día, pues el sistema de compra, lo que hace el multinivel, el hacer tu consumo personal desde tu casa, pues es algo que si en el año 1986, cuando yo entré, era de locos, hoy día es lo más normal del mundo, ¿no es cierto? Entonces, pues es lo más normal del mundo. Hoy día hacer la compra por teléfono o por televisión, desde casa, ¿verdad? No hay ninguna locura en ello. Entonces, pues tú ves que los cambios están sucediendo. Si tú has estado al tanto de los últimos cambios, sabes que hace 5 años, si yo me hubiese parado aquí, te hubiese dicho, hermano, en el año 1994, 1 de cada 3 anuncios en la televisión va a ser para ofrecernos algún producto. Te van a poner el número de teléfono, le tienes que llamar, pagas con Visa, con reembolso y alegría. ¿Qué tú me hubieses dicho? De locos. Sin embargo, vemos que cada vez hay más. Por las noches los shows en televisión, en las cadenas privadas, pues cada vez son, ¿qué cosa? Anuncios comerciales de media hora, y lo mismo te dan pues una de eso de un microondas eso de aire, que una de eso de para cocinar verduras en chino, que lo que sea, ¿te das cuenta? O sea que es una tendencia que está sucediendo alrededor de nosotros. ¿Entiendes? O sea que cualquiera sabe que el comercio va por ahí, que tendemos hacia esa forma de comercio. A la vuelta de 10, 15 años, si tú estás al tanto de los adelantos, si tú estás al tanto de las tendencias económicas, todo el mundo va a tener un videotex en casa y va a hacer sus compras por videotex desde casa. Dentro de 15 o 20 años va a ser un síntoma de estatus hacer las compras en casa. Va a ser de estatus, ¿me entiendes? O sea, el que vaya a la tienda es porque no tiene un duro, ¿me entiendes? Entonces, que va a ser de estatus, o sea, que va a ser un síndrome de G. Yo no tengo que ir y desplazarme, a mí me lo traen acá, ¿me entiendes? O sea, eso viene por ahí, y el multinivel ese es el abanderado de eso, ¿me entiendes? Hacer por videotex, ahora mismo, pues las compras en casa, cada vez hay más, se está recién comenzando, señores, somos pioneros en ese tipo de industria en Europa.
O sea, si tomamos el ejemplo de Estados Unidos, que tiene un catálogo con 20.000 productos, que tú puedes comprar absolutamente de todo, ¿estamos a cuánto? Estamos a 5, 6, 7, 10 años de tenerlo acá. Pero la tontería más grande es pensar, no, eso aquí no va a suceder. Es cuestión de tiempo para que eso aquí suceda. O sea, que esa es una tendencia. O sea, cuando yo hace 7 años vi este asunto, digo, esto está, pero si esto es. O sea, que ahí no vas a tener problema. ¿Dónde es lo otro? ¿Quién respalda el concepto de multinivel? Amway. Cuando tú empiezas a chequear a Amway, pues se te cae así, mira, de la estabilidad de la empresa. ¿Entiendes? Es la empresa más grande del mundo de marketing multinivel. ¿En qué otra empresa de marketing multinivel tú has visto qué otra empresa hace de distribuidor al por mayor para otro fabricante? ¿Hay alguna empresa que haga de distribuidor al por mayor para otro fabricante en el multinivel? ¿En la industria del multinivel? Hay más de 800 en Estados Unidos. Ninguno hace de distribuidor al por mayor para otros fabricantes. ¿Por qué? Porque los fabricantes de prestigio que se han ganado a pulso un nombre en el mercado no están dispuestos a confiar en ninguna otra marca. Saben que tienen que distribuir y llegar al público a través de multinivel, pero no están dispuestos a confiar en ninguna otra firma de multinivel que no sea Amway. Se agolpan en Michigan diciendo, tú, yo quiero a través de ti, yo quiero a través de ti. ¿Te das cuenta? Porque es la mejor, la más grande, la de mayor prestigio. No es perfecta. No es perfecta, y nunca vamos a estar al 100% de acuerdo, especialmente cuando estás tratando con ellos que son empleados de una empresa, y nosotros somos empresarios independientes, y siempre pues tenemos nuestros, ¿entiendes? Ustedes nos llegan donde están nosotros, pero ¿por qué Amway hace esto? ¿Por qué Amway hace lo otro? ¡Hey! ¿Entiendes? No son perfectos, y hay pues 20.000 cosas que yo cambiaría, ¿me entiendes? Pero hay 20.000 cosas que uno tiene que fijarse en que son buenos, en que son fiables, en que es una empresa que sabemos que está investigando los productos, tiene más de 250 científicos en nómina, unos centros increíbles de calidad, o sea, que sabemos cuando compramos un producto que Amway fabrica, sabemos que estamos comprando lo mejor que hay en el mercado, ¿te das cuenta? O sea, cuando tú realmente te pones y analizas, tenemos el multinivel, lo cual es una tendencia increíble del mercado, y tenemos a Amway que nos respalda. Entonces, esas dos cosas, ¿me entiendes? Con eso yo no tuve problema. Y si tú eres honesto, tú te darás cuenta y te respondes a eso, verás que tú tampoco vas a tener problema con eso. ¿Entiendes? O sea, que eso está del lado acá. ¿Cuál es la duda más grande que yo tuve? Costa, ¿serás capaz tú de llevarlo a cabo? Costa, ¿serás capaz tú de poder crear dentro de este marco una red de distribución inmensa que te dé estos beneficios económicos, que te dé esta independencia económica, que en tu vida te dé estas cosas? ¿Serás capaz tú? Y ahí está. Esa es la pregunta más grande. La pregunta más grande. Y esa es la duda más grande que tú puedes tener. Y que tú tienes, y eso es lo que te separa a ti de la independencia económica. Eso es lo que te separa a ti de poner el esfuerzo con los ojos cerrados, de decir, de tomar esa decisión de decir, voy a apretar el acelerador ese, ¿entiendes? Y no voy a levantar la cabeza hasta que no sea diamante, y hasta que no sea económicamente independiente. Eso es lo único que te falta, eso es lo único que te falta. Sinceramente, si yo firmara un papel y nos firmáramos un papel de que tú ibas a llegar a diamante en los próximos 3 años, y tú das 30 planes todos los meses, y es pisar el acelerador a fondo, no mirar y pensar absolutamente en nada más, y decir, yo voy para allá, y es ahí, y hablar con todo el mundo, y tendrías que llegar y ver a alguien en la calle que pasa por ahí, no lo conoce, y decirle, tengo una cosa sensacional, siéntate, tengo una cosa sensacional, siéntate, mira lo que tengo, convencido. Si yo te dijera que no puedes fallar, no hay modo de fallar, ¿me entiendes? Que tú en 3 años, si haces eso, no hay modo de fallar, tú llegas a diamante, estás ganando un montón de pasta, ¿me entiendes? Eres económicamente independiente, tienes el estilo de vida ese que aquí se ha comentado, que ha dicho, todos los diamantes que han pasado por aquí han dicho, ¿cuántos de ustedes dudaríais en ponerse unas gringolas de esas, de los caballos aquí, y salir por allá afuera, y empezar a dar plan tras plan, tras plan, tras plan, tras plan, con convicción, sabiendo el resultado, en 3 años, económicamente independiente? ¿Quién no estaría dispuesto? ¿Quién no lo haría? ¿Alguien? Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar aquí?
La única conclusión que puedes sacar, y si tú estarías dispuesto a hacer eso, es ¿qué cosa? Lo único que falta es ese seguro. Lo único que falta es ese seguro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, señores? Es la duda. La duda nada más. Pero la duda es, ¿seré yo capaz? ¿Seré yo capaz? ¿Seré yo capaz? Déjame decirte una cosa, señores. Tú eres capaz. Tú eres capaz de eso. Tú eres capaz de eso. Déjame decirte algo que tú... anótalo, Anótalo porque es fundamental que tú te enteres. Y anótalo y léelo todos los días, señores. Es más fácil triunfar que fracasar. Anótalo, Es más fácil triunfar que fracasar. Anótalo bien. Es más fácil, viene de forma natural. Hemos nacido para triunfar. Eso es lo natural en el ser humano. ¿Entiendes? Hemos nacido para triunfar. ¿Entiendes? Todos cuando hemos nacido, cuando somos así de pequeñitos, traemos el olfato del triunfador. Es un olfato, ¿me entiendes? Traemos como todos los animales traen su olfato, su instinto natural. ¿Me entiendes? Todos los animales traen su instinto natural. Bueno, pues el instinto natural del ser humano es el instinto del triunfo. El instinto del triunfo para triunfar. ¿No es cierto? O sea, ¿qué es lo que a ti te hace sentir bien? ¿No es triunfar? ¿No es lo que a ti te hace sentir bien? ¿No es triunfar? Pues para eso estás hecho, para triunfar. La vaca lo que se hace sentir bien, ¿qué cosa? ¿No es pastar y dormir? ¿Y qué hace? Pasta y duerme. ¿Entiendes? Todos los animales hacen exactamente, por instinto, para los que han sido creados. Porque eso le da felicidad. El triunfo nos da felicidad a los humanos, con lo cual hemos nacido para triunfar. Nuestro instinto natural es triunfar. Pero nos han dado la capacidad de elegir. Y ahí es donde la han chafado. Nos han dado la capacidad de elegir, nos han dado la capacidad de soñar. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, como viene la computadora en blanco, empezamos a matar ese instinto. Las circunstancias nos empiezan a matar el instinto, Las circunstancias comienzan a matarnos ese instinto. Y entonces, nos hemos pasado los últimos 25, 30 años, pues, ¿qué cosa? Mirando y estudiando a fondo los principios universales del fracaso. ¿Qué es lo que hay que hacer para fracasar? ¿Me entiendes? Nos están dando constantemente, de forma diaria, los principios universales del fracaso. Entonces, pues, automáticamente, ¿por qué es lo que estamos haciendo? Fracasando. Pero nuestro instinto es triunfar. Y es más fácil triunfar que fracasar. Pero nos hemos acostumbrado a fracasar. Y hemos hecho del fracaso una norma en vez de una excepción. ¿Me entiendes? Hemos hecho el fracaso la norma, en vez del fracaso hacerlo simplemente un alto más en el camino, una forma que no funciona. ¿Entiendes? Y levantarnos de forma natural y decir, bueno, ya hemos visto que esta forma no funciona, próxima. Y ahí está el progreso. ¿Entiendes? Y ahí está el progreso. ¿Me entiendes? Y eso es lo que nos hace fuertes. No, pero entonces lo que hacemos es dos fracasos, 3 fracasos y decimos, ya. Entonces nos los tomamos de forma personal, ¿entiendes? Y ya dejamos de intentar. Lo que existe, señores, y ese es el gran problema de la sociedad, una gran ignorancia sobre los principios universales de éxito. Una gran ignorancia sobre los principios universales de éxito. Eso es lo que existe, ni más ni menos. Y eso es lo que nos hace, pues, fracasar constantemente. La ignorancia sobre los principios universales del éxito. ¿Me entiendes? Eso en lo que se basa ese sistema. El sistema del multinivel es simplemente un extracto de los principios universales de éxito que han funcionado por los últimos 3.000 años. Si tú simplemente aplicas ese sistema, esos principios universales de éxito en tu vida, tú vas a triunfar. En el multinivel, en donde sea, vas a ser un mejor empleado donde tú eres, ¿entiendes? Vas a ser un mejor empresario donde tú eres, y si tú decides hacer el negocio, vas a ser un mejor empresario de multinivel, porque aplicas los principios universales de éxito. Entonces, pues, eso es lo fundamental, señores. Tú tienes que
aplicar esos principios universales de éxito. ¿Me entiendes? Esos principios universales de éxito. Y tienes que enchufarte a ese sistema. ¿Entiendes? Eso es, lo asintan los libros, los seminarios y las convenciones. Principios universales de éxito. Porque ahí es cuando tú aprendes. Tú aprendes de quien tiene la fruta en el árbol. Tú aprendes de esas personas que hoy día son económicamente independientes y te están simplemente pues enseñando el camino. Así de sencillo. Tú tienes que entender una cosa, señores. El esfuerzo no es suficiente. El esfuerzo no es suficiente. Es la actitud con la que tú realizas el esfuerzo. El esfuerzo no es suficiente. ¿Entiendes? Es la actitud con la que tú realizas el esfuerzo. O sea, entiende una cosa. Y eso está entre los principios universales de éxito. Lo primero es la felicidad. Yo voy a hablar de unas cuantas frases en la cual pues la he sacado de un libro los otros días y es fundamental de que hablemos de ello. Y son pues simplemente que muchas veces estamos frustrados. Y estamos frustrados y queremos pasar de la frustración al éxito. Hablábamos hoy en la reunión de Internacional, por lo menos a mí me enseñaron así, de que primero viene el éxito y después la felicidad. Busca el éxito. Entonces el éxito a nosotros nos enseñan desde pequeño y nos sitúan el éxito en un lugar. A muchos nos dicen una carrera universitaria, ese es el éxito. En esa casa la tipología de éxito es una carrera universitaria. Entonces todo el mundo es carrera universitaria, carrera universitaria, carrera universitaria. Se desviven nuestros padres por mandarnos a la universidad, a la mejor universidad y tal, y trabajan para darnos lo que ellos nunca han tenido y darnos una carrera universitaria, porque para ellos ese es el éxito. Entonces nos dicen, después que tengas una carrera universitaria, pues tendrás la felicidad. Esa es la felicidad. Y nos hacen estudiar sin propósito ninguno atrás de la felicidad. ¿Correcto? Para otros, pues es un coche. Entonces, pues hacemos lo indecible por comprar ese coche, o comprar esa casa, o comprar esa ropa, ¿me entiendes? Porque ese es un signo de éxito para esa persona. Y entonces, pues ahí creemos que ahí está la felicidad. ¿Correcto? Ahí creemos que está la felicidad. Para otros es dinero en el banco. Y entonces, o dinero. Entonces creemos que cuando lleguemos a tener esa cantidad de dinero, ¿me entiendes? Pues ahí está la felicidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a ganar dinero desaforadamente, ¿me entiendes? A ganar dinero a expensas de lo que sea. A ganar dinero, pues, pisando a los demás. A ganar dinero engañando a los demás. A ganar dinero, pues, en las formas atípicas estas que hay por ahí para ganar dinero. ¿Me entiendes? O sea, haciendo de todo. Timando aquí y allá. ¿Por qué? Porque ese es el éxito para esas personas. Entonces tienen el dinero, y cuando ya tienen la cantidad de dinero para lo cual para ellos es el éxito, entonces dicen, bueno, ¿y dónde está la felicidad? Empiezan a buscar. Y ven que no son felices. Y ven que no son felices. No hay felicidad. Cuando llega, entre comillas, el éxito. Porque hacemos del éxito un lugar. Entonces, yo he descubierto, a través de leer un saco de libros, ¿me entiendes? Que es al revés. ¿Qué es al revés? Que primero está la felicidad y automáticamente después viene el éxito. Que el primer paso hacia el éxito es la felicidad. Y es esta frase que leí los otros días que me encantó. Dice, la clave de la felicidad es soñar. La clave del éxito es convertir los sueños en realidad. ¿Entiendes? La clave de la felicidad es soñar. La clave del éxito es convertir los sueños en realidad. Mira qué cosa más bonita. O sea, ¿qué es lo que qué es lo que nos enseña eso, señores, si nosotros desglosamos esta frase? La clave de la felicidad es soñar. Soñar en grande. ¿Qué cosa es eso? Visualizar lo inconcebible. Visualizar lo imposible. ¿Entiendes? Cualquiera que sea tu estatus hoy, cualquiera que sea tu situación hoy, visualizar lo imposible. No importa si tienes 500 pesetas en tu cuenta bancaria, eso no es lo que importa. Lo que importa es que tú tienes un sueño inmenso.
No importa que tú no tengas la comida, la mejor comida que tú quieras, que tú quieras comer en tu casa. No importa, porque lo importante es donde tú vas. ¿Entiendes? Lo que tú estás pasando ahora es temporal. ¿Entiendes? Yo siempre le he dicho, es temporal. Es transitorio porque tú estás en constante caminar. Entonces, cuando tú haces de tu vida un sueño constante, pero visualizando, ¿me entiendes? Visualizando tu sueño. Cuando tú estás viviendo viviendo no, porque eso suena como mal, visualizando constantemente lo que para ti hoy es imposible, ¿me entiendes? Es imposible. ¿Qué cosa para ti es imposible? Yo no lo sé, pero para ti tiene que haber cosas imposibles, O sea, yo, recuerdo que cuando yo empecé el negocio, yo ganaba 1.200.000 pesetas al año y el Mercedes que yo quería costaba 12 millones de pesetas. Entonces, pues yo tenía que trabajar 10 años para ganar los 12 millones de pelas. Para mí entonces aquello era un imposible, ¿te das cuenta? Era un imposible. Tener un avión era un inconcebible. ¿Me entiendes? Estaba más para allá. Si yo vivía en una casa de 80 metros cuadrados, una casa como la que estamos construyendo ahora de 1.800 metros cuadrados frente al mar, en una extensión de terreno de 20.000 metros cuadrados, eso era un imposible, por no decir un inconcebible, si estaba viviendo en una de 80 metros cuadrados. ¿Te das cuenta? Esos son los imposibles, los inconcebibles. Ahora yo te reto a que tú busques cuáles son tus imposibles, cuáles son tus inconcebibles y comiences a soñar. Comiences a visualizarlo. Comiences a ejercitar todos los días el proceso de visualización. Comiences a visualizar. Comiences a, ¿entiendes?, visualizar esas cosas. Comiences a verte a ti viviendo y disfrutando de esas cosas. ¿Entiendes? De esas. Si eso es lo que realmente tú quieres, ¿me entiendes? Me da igual que sea, una obra social. Tú simplemente busca aquello que para ti es un imposible, pero que para ti pueda ser tu causa, que para ti pueda ser, ¿me entiendes?, algo que tú quieras, ¿entiendes?, algo sensacional. Y créeme que no hay nada malo con visualizar cosas materiales, ¿me entiendes? No hay nada absolutamente malo con ello. Visualiza esa casa donde tú quieres vivir, que sea un imposible para ti. Visualiza constantemente esos coches que tú quieres para ti y para tu familia. Visualiza constantemente esas vacaciones que tú te quieres dar, ¿me entiendes? Visualiza esas cosas que son imposibles hoy, ¿me entiendes? Visualízalas. Pero visualízalas y vete al concesionario donde se vende y visita los lugares y llénate, siéntate hasta que llores, ¿entiendes? Hasta que forme parte integral de ti. ¿Entiendes? Y entonces conocerás la felicidad. Conocerás entonces ese primer paso. ¿Entiendes? Tendrás una paz inmensa. Si tú estás casado, asegúrate que obviamente entra todo eso como un carzo y armónicamente entra y se entrelaza con los objetivos de la familia. Porque si no, vas a crecer obviamente cada quien por su lado y no es el objetivo. Pero entonces, si tú casas tus sueños o tus ambiciones egoístas con las ambiciones de la familia, entonces hay tiempo para todo, ¿entiendes? Hay tiempo y para las egoístas y hay tiempo para las de la familia. Cuando estás solos, visualiza las tuyas egoístas, no hay nada malo en ello. Cuando estás con la familia, entonces, pues tienes tema de conversación para visualizar con la familia. Si no, pues te vas a convertir en un sonámbulo dentro de tu familia. Pues claro está, como estás visualizando, yo por lo menos visualizo con los ojos cerrados y me imagino constantemente. Entonces, si obviamente yo estoy con mi familia y me estoy imaginando, nada más que tengo ambiciones egoístas, pues entonces no puedo hablar con la familia. Entonces, pues me convierto, ¿qué cosa? Me alieno de la familia, ¿te das cuenta? Entonces, pues obviamente tú vas a tener tiempo solo, donde tú vas a poder ejercitar y donde tú vas a poder visualizar tus sueños egoístas y te vas a poder proyectar en ellos. Pero obviamente, si tienes una familia, pues tienes que tener también tus metas y tus objetivos y tus cosas imposibles dentro de la familia, ¿entiendes? Donde en ese momento, cuando estás con la familia, puedes aprovechar ese momento para construir en la familia, ¿entiendes? Y construir con tu pareja esos sueños donde quieres situar tu familia en los próximos años.
Esos sueños donde quieres situar a tus hijos en los próximos años, ¿me entiendes? Y entonces ahí conocerás la felicidad. Esa es la felicidad. La clave de la felicidad está en soñar. Y cuando estás solo, construirás tus sueños egoístas, ¿entiendes? Y cuando estás con tu familia, hablarás de esos sueños constantemente. Verás cómo es un tema de conversación constante. Verás, y yo te reto a que lo hagas, a que hables de eso con tu pareja, de esos sueños egoístas, de esos sueños en familia, y entonces pues salgas constantemente, un sábado, un domingo por la mañana, o algún día que salgas con la familia a poder buscar los elementos para hacerlo realidad aquí. ¿Me entiendes? Si es una casa, pues vete al barrio donde tú quieres, míralo, estate ahí un rato, suelta a los críos por ahí, ¿me entiendes? Para que ellos allí pues conozcan su barrio y se familiaricen en el barrio donde van a vivir, ¿entiendes? Entonces tú y tu esposa pues hablen de ello cuando vivan ahí y tal, respiren hondo, miran, sonrían, miran el cielo, ¿me entiendes? Azul y tal. Esa es la felicidad, ¿me entiendes? Esa es la felicidad, muchísimo menos. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿qué ocurre? De vuelta, pues agarren un vídeo, ¿me entiendes? Agarren un vídeo, pasen cómprate un libro de eso de National Geographic, o un libro de eso, o un vídeo de esto de Disney, o de lo que sea, y entonces en familia, pues, mira y proyéctense en esos imposibles de donde la familia va a viajar, esos esquís, esas cosas, esos libros, ¿me entiendes? Yo te reto a que tú hagas eso en familia, y después trates de estar frustrado. Yo te reto. Y que trate después de estar frustrado. Imposible, porque hay sonrisa en la familia. ¿Me entiendes? Entonces pues verás que no tiene nada que ver con no tener un duro. No tiene nada que ver con no tener que comer. Inclusive con no tener que comer, fíjate. No tiene nada que ver con no tener ropas elegantes. No tiene nada que ver con no tener coches lujosos. Simplemente eres feliz. Eres feliz porque tienes tus sueños. Eres feliz porque tienes tus objetivos. Eres feliz porque nadie te puede robar eso. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está la felicidad. Yo me estuve leyendo el libro En busca del sentido de Viktor Frankl, que yo te reto a que tú lo leas. Y Viktor Frankl en uno de sus párrafos dice, ¿crees tú que existe felicidad en un campo de concentración? ¿Qué tú dirías? ¿Existe o no existe felicidad en un campo de concentración? Señores, la prueba viviente que se hizo, y él lo experimentó como fundador de la gran escuela de psicología, de logoterapia, es que existe una gran felicidad en los campos de concentración. Existió una gran felicidad. En medio de toda aquella agonía, en medio de toda aquella amargura, habían personas que sonreían, habían personas que eran felices. Habían personas que proyectaban una gran confianza, que proyectaban una gran fe. ¿Y quiénes eran esas personas? Cuando él hablaba con ellos, eran aquellas personas que con todos los dedos llagados, con todos los dedos hinchados, después de trabajar horas y horas, con comidas miserientas, hablaban de cuando terminaba la guerra. Y hablaban con lágrimas en los ojos y con los ojos cerrados, le hablaban a él y decían, en estos momentos estoy mirando la cara de mi esposa, en estos momentos estoy mirando la cara de mis hijos, en estos momentos me estoy proyectando en el barrio donde yo nací, donde yo jugaba, que yo tengo que volverlo a ver. Dios sabe que yo tengo que volver a cruzar esas calles, Dios sabe que yo tengo que cruzar ese barrio nuevamente. ¿Qué ocurre? Que eso es lo que daba fuerza. Y eso es lo que daba fuerza en esos momentos. El sueño, ¿me entiendes? El sueño es tremendo, es tremendo. Yo recuerdo como si fuera hoy una experiencia tremenda cuando en Cuba salían las personas hacia Estados Unidos y no podían regresar a ver a su familia, no podían mandarle ni cartas. Había una viejita que se murió, una cubana, que se murió en Miami con 105 años. Se murió en Miami con 105 años, desvariaba, tenía arteriosclerosis, tenía de todo, o sea, casi no articulaba. Pero una cosa ella decía, yo tengo que ver a mi hijo, yo tengo que ver a mi hijo, yo tengo que ver a mi hijo, yo tengo que ver a mi hijo. Su hijo salió 15 años después, o sea, cuando ella tenía 105 años, y llegó a Miami, lo vio y al otro día se murió. Al otro día se murió. Al otro día de ver a su hijo, la viejita se murió. ¿Por qué razón? Señores, ¿qué es lo que da esa energía? El sueño, el visualizar su sueño constantemente. ¿Me entiendes? Esa es la felicidad.
Entonces yo te reto simplemente a que tú hoy día salgas con la firme convicción de ser feliz. Salgas con la firme convicción de ser feliz. ¿Me entiendes? De ser feliz. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo es? Cuando tú tienes fe en el futuro. Entonces eres feliz. Cuando hay fe en el futuro, anota esto, cuando hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Cuando hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Quiere decir que cuando se está soñando constantemente y se está visualizando ese futuro, se es feliz en el presente. Hay fuerza en el presente para pasar los obstáculos del presente. Esos obstáculos que si no hay fe en el futuro, si no se alimentan los sueños, los obstáculos son insalvables. Son insalvables en el presente. Aquellos que se autodenominan realistas son aquellos que no tienen fe en el futuro. Aquellos que se autodenominan realistas son aquellos que le da miedo visualizar algo que no esté al alcance de su mano. Le da miedo. ¿Por qué? Porque le da miedo no alcanzarlo jamás. Le da miedo hacer el ridículo. Entonces, pues se trata de una línea divisoria y dice, yo solamente visualizo aquello en lo cual es posible para mí. Yo creo solamente en lo posible. Yo soy realista. ¿Entiendes? Esas personas que creen simplemente en lo posible, esas personas que se llaman a sí mismos realistas, son aquellas que tienen grandes problemas con el presente. Tienen grandes problemas con dar los pasos diarios, porque están mirando todos los pequeños obstáculos que hay en el camino. Tienen problemas con los pasos diarios, porque no tienen fe en el futuro. Aquel que tiene fe en el futuro no está mirando esos pequeños obstáculos, que para los que no tienen fe en el futuro son grandes obstáculos, para él son pequeños. Y ahí está la felicidad, señores. Ese es el primer paso hacia la felicidad, crearte esa paz, crearte esa tranquilidad, ¿entiendes? Que no tiene nada que ver con el dinero, créeme, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con tu situación actual, no tiene nada que ver, tú tienes que crearte esa situación, ¿me entiendes? Tú tienes que crearte esa situación y ahí está la felicidad, si no, cuando tú te mantienes lleno tu tanque de felicidad, la frustración no puede entrar, el estrés no puede entrar. Cuando tú veas que tú tienes frustración y estrés en tu vida, quiere decir que tu tanque de la felicidad está bajando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente, señores, darse cuenta. Te ves ansioso, te ves mal, te ves lento, te ves torpe, te ves que te molestan cosas insignificantes, te ves que llegas a casa y le gruñes y le ladras a tu esposa y a tus hijos, ¿me entiendes? O empieza la atmósfera de casa un poco a bajar mínimos, en guardia, falta de sueños, ¿entiendes? Y es volver a las bases, como el respirar, volver y hablar con la pariente y decirle, hey, tenemos que soñar. Vamos para allá, vamos a volver a reconstruir. ¿Y dónde estamos fallando? Vamos allá, ¿me entiendes? Y volver a encaminar, ¿me entiendes? Volver a encadenar, ¡boom! Y a volver a soñar. Llenas nuevamente el tanque de la felicidad, desaparece el estrés. Garantizado. Haz la prueba, haz la prueba, haz la prueba, haz la prueba, haz la prueba. ¿Y en qué se traduce eso? ¿En qué se traduce esa paz? ¿En qué se traduce esa paz? Pues esa paz se traduce en llegar a casa, en llegar a casa y estar feliz. Esa paz se traduce en ir a enseñar el plan por la noche, encontrarte con una persona que te dice, no, eso es mentira, estás loco, es tal, no sé qué, y te insulta, y tú simplemente saber que es ignorante, que no sabe. Acuérdate que no confundamos la ignorancia con la estupidez. El ignorante no tiene datos, el estúpido los tiene todos y sabe cuál es el resultado. Hay personas ignorantes, hay personas ignorantes. Entonces, pues, ¿qué ocurre? Que tú sabes que es ignorante, ignorante de los principios universales de éxito, tú lo sabes, ¿entiendes? Entonces, pues, como son ignorantes, entonces, pues, tú puedes simplemente sonreír, tú no te lo tomas de forma personal, tú sabes que él es el problema porque no conoce lo que tú conoces, ¿entiendes? Entonces, pues, simplemente pues tú sonríes, y que te van a timar, que te lavando el cerebro, que no sé qué, y tú con paz. No discutes porque tú tienes paz, tú sabes dónde vas, ¿me entiendes? Le das la mano simplemente y le dices, hey, no importa, hermano, ya nos volveremos a ver, tú puedes ser grande en este negocio, tú puedes conseguir en tu vida todo lo que tú quieras, chao. Y él entonces se cabrea más porque ve tu paz, ve tu tranquilidad, ve tu paz, ¿me entiendes? Entonces, si tú quieres tener esa paz, y ser efectivo en tu negocio, ¿entiendes? Tienes que construir tu sueño. Si no, te va a matar el negativo,
te asesina, te acribilla, porque ese no te da directamente, oh, ves, yo estoy mal, esto no sirve, yo sabía que no iba a funcionar, ¿me entiendes? Y entonces, como tienes paz, y tú has sido el arquitecto de esa paz, llegas a casa, y como tú has construido esa paz en tu hogar, te está esperando la parienta con una sonrisa. Y entonces tú entras por la puerta, le das un beso, y ¿cómo fue? Ah, si tú ves el tío cómo se puso. Y los dos a las 3 de la mañana se sientan a tomarse un té o un café y a comentar cómo fue. Y entonces se dan un beso y los dos se dicen, vamos para adelante mi campeón, vamos para adelante mi campeona, que esta vida es grande y en esta vida nos esperan grandes cosas, tenemos mucho por hacer. Y os van a acostar, ¿me entiendes? Tranquilo, ¿entiendes? Con una paz inmensa, ¿entiendes? Con paz, tranquilidad, ¿entiendes? Paz y tranquilidad. Y entonces te levantas por la mañana y los niños se levantan por la mañana y lo primero cuando se levantan están tomando ese desayuno. ¿Qué pasa, campeón? ¿Qué pasan mis campeones? La sonrisa de hoy, ¿cómo va a ser el día? Fuera de serie. ¿Cómo va a ser el día? Sensacional. Vamos para allá, ¿me entiendes? Duro y para adelante y tal, ¿me entiendes? Y en ese momento te das cuenta que no tienes ni un duro para darle para el bocata. Y entonces pues tú agarras y te dices, óyeme nada, porque además que lo hemos comprado una cinta ayer, Titán de la Llanura, no hay nada que hacer, pero tú verás que esto va a ser grande, ¿me entiendes? Esto es, hay que apechugar, Titán, que estamos mal, ¿me entiendes? Pero esto va para adelante, duro, con fuerza y tal, que papá te quiere. Entonces pues ahí, ¿me entiendes? Hay paz, y eso no tiene nada que ver, ¿me entiendes? Ellos lo entienden y se van y dicen, entonces, pero te queda eso por dentro, y eso es la otra fuerza que tienes ahí, no te queda eso por dentro y dices, yo tengo que conseguir para mi familia, ¿me entiendes? Pero ahí tienes a tu campeona, a tu esposa que te está mirando, ¿me entiendes? Ese sufrimiento, porque a nosotros nos duele eso, yo no sé a ti eso que duele, a mí me dolía un montón, yo es que estoy criado a la antigua, ¿me entiendes? Donde el hombre tiene que proveer, ¿me entiendes? Ese es mi defectillo, pero yo creo que las mujeres son reinas, ¿me entiendes? Que hay que colocarlas en su pedestal y hay que luchar por ellas. A mí me criaron así, yo todavía no me puedo acostumbrar, ¿me entiendes? Entonces, pues, ver a la campeona que te mira y te dice, no importa, Titán, vamos para adelante, ¿me entiendes? Porque hayas construido eso, ¿me entiendes? Ese ambiente, y eso lo tienes que construir tú, hermano, ¿entiendes? Ese eres tú, ¿me entiendes? Esa es la base de la felicidad, esa es la clave de la felicidad. ¿Me entiendes? Esa es la clave de la felicidad, que no tiene nada que ver con el dinero, ¿te das cuenta? No tiene nada que ver con el dinero. Entonces, fíjate lo que te puede ocurrir. Tú vas a estar los próximos 20 años, a lo mejor en esa situación, y puede que no seas una persona de éxito. Porque, ¿cuál es el éxito? Convertir esos sueños en realidad. A lo mejor no los conviertes en realidad en 20 años, ¿me entiendes? Y entonces te quedas simplemente en una persona feliz. Simplemente te quedas en una persona feliz, no eres una persona de éxito. ¡Hey! ¿Me entiendes? Pero a lo mejor estás forjando en tus hijos, en tu casa, el ambiente que hay que forjar para que entonces sea él una persona de éxito. ¿Te das cuenta? Y entonces estás rompiendo la cadena generacional. ¿Entiendes? Porque ya conoces los principios. Bueno, no pudo ser, pero está bien, lo cual yo dudaría muchísimo. Fíjate que te estoy poniendo en el peor de los casos, porque eso es donde me ponía yo. ¿Me entiendes? Ahí es donde me ponía yo. Ahí es donde me ponía yo, cuando yo estuve 3 años al 3%, pues entonces yo creé esa paz en mí. Eso que te estoy hablando, señores, no es algo que yo simplemente pues he leído en los libros y he visto lo que yo he hecho, ¿me entiendes? Pero es exactamente lo que yo he hecho, ¿entiendes? Crear esa paz mental cuando no existía en realidad. Eso es lo que yo he hecho en mi vida, en esos 3 años. Y eso cuando dice, ¿qué es lo que te mantuvo a ti esos 3 años, hermano? ¿Qué es lo que me mantuvo a mí? Esa paz que yo tenía, ¿entiendes? Esa paz que yo tenía, que yo echaba para adelante y echaba para adelante. Por eso toda esta gente creía que yo era millonario. Yo jamás le dije a nadie que no era millonario, que yo era millonario. Entonces esta gente, todas creían que yo tenía una cantidad de pasta increíble. No, mentira. Yo nunca desmentía a nadie, ¿me entiendes? Entonces, pero ellos se creían, pero yo simplemente proyectaba esa paz. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tenía sueños grandes. Ahora fíjate, fueron 3 años donde yo trabajaba el doble que en los 5 años anteriores. Donde yo trabajaba
más duro, te digo, que en los 5, el doble y más duro que en los 5 años anteriores. Recorrí kilómetros, comí más mal que en los 5 años anteriores. Tuve más inseguridad, entre comillas, que en los 5 años anteriores, porque nosotros teníamos más lo que hubo en un sueldo cada uno, seguro, entre comillas, en los 5 años anteriores. O sea que, digamos, en los 3 años esto hubo más inseguridad, más mala comida, más todo negativo, digamos, que en los 5 anteriores, pero hubo una cosa que mereció la pena y hizo esos 3 años bien corticos, y fue la paz que nosotros forjamos debido al sueño que nosotros teníamos tan grande, que hizo que fuéramos felices. Y hizo esos 3 años muy cortos. Los 5 anteriores fueron 5 años de más paz, fueron 5 años donde no hubo olas. Fueron 5 años donde sabíamos ya de antemano el sueldo que íbamos a tener, lo que podíamos hacer, no había olas ninguna, un gran estrés, porque no había sueño. Yo recuerdo que a mí me subió la tensión en esos 5 años, y entonces me dijeron que era porque estaba muy gordo, ¿entiendes? Yo pues me dijeron, tienes que bajar de peso, hermano, estás muy gordo y por eso te sube la tensión. Cuando yo entré en este negocio, subí 5 kilos más en los primeros años, y jamás me subió la tensión nuevamente. ¿Tú crees que eran los 5 kilos, eran los kilos? No eran los kilos, era simplemente el estrés, ¿entiendes? El estar pensando constantemente qué va a ser de mi vida. Entonces, pues, ¿qué era lo que nosotros hablábamos en esos 3 años? Al 3%. Nosotros, pues, muchas veces quisimos tirar la toalla, claro que sí que quisimos tirar la toalla. Muchas veces a la hora de tirar la toalla decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Volvemos a los 5 años anteriores? Por lo menos ahora somos felices, joder. En los 5 años anteriores volvemos a esa fábrica, volvemos a esa, entre comillas, seguridad. Volvemos a eso, entre comillas, pues nada, o sea, sin sustancia. Volvemos ahí. ¿Tú crees que debemos volver ahí? ¿Me entiendes? Entonces fue cuando llegamos a la conclusión que decíamos, hey, y nos suponte tú que nosotros tardemos 20 años, y que pasen 20 años y que no hemos conseguido nada. Que estemos 20 años al 3%. Pero ¿sabes qué? Por lo menos vamos a pasar 20 años felices. Vamos a pasar 20 años luchando por un objetivo. Vamos a pasar 20 años, ¿me entiendes? Luchando, haciendo lo que nosotros tenemos que hacer como personas. ¿Te das cuenta? 20 años. Ahora, ¿qué ocurre si no lo hacemos? Pensábamos nosotros. ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Que también van a pasar 20 años. O sea, no por no hacerlo, los años iban a parar. O sea, aquí iban a pasar los 20 años y encima íbamos a ser infelices. No, iban a pasar 20 años igual y encima infelices, porque lo que íbamos a arrancar de nuestra vida era el elemento del sueño. ¿Entiendes? Y íbamos a volver a la paz, a la tranquilidad, a las olas, al mar sin olas, entre comillas. ¿Entiendes? Y entonces fue cuando decidimos, hey, ¿entiendes? Esto puede ser una posibilidad remota, pero es mejor una posibilidad remota a no tener ni la más remota posibilidad. Y eso se convirtió en nuestro himno, y eso se convirtió en nuestra razón de ser, y eso se convirtió en nuestro lema. Y entonces pues seguíamos soñando y seguíamos soñando. Ahí era donde construíamos. Nosotros estábamos enseñando el plan o estábamos soñando. O enseñando el plan o soñando. O enseñando el plan o soñando. ¿Me entiendes? O sea, no te quedes nada más que soñando, ¿me entiendes? Si no, no hay nada. ¿Entiendes? Y es enseñando el plan y soñando. Y enseñando el plan y soñando. ¿Me entiendes? Con unas gringolas aquí, que nosotros eran 24 horas, el negocio, y el negocio, y el negocio, y el negocio. Y decía, pero que estás, nos decían, pero es que estás pues, pero vamos, fanatizado con eso, ¿me entiendes? Eres un fanático, nos decía la familia. Eres un fanático, nada más que sabes hablar de eso. ¿Me entiendes? Y yo siempre le decía lo mismo, cuando tú encuentras un gran vehículo, cuando tú encuentras algo tan maravilloso, ¿me entiendes? ¿De qué tú hablas nada más? De eso, y es lo que yo estoy haciendo, señores. Algún día lo conoceréis por dentro y veréis que es un vehículo sensacional, para ser económicamente independiente, pero mucho más importante aún para ser feliz. Ya yo soy feliz. ¿Me entiendes? Bueno, pues tú crees, yo también creía que era feliz, ¿me entiendes? Hasta que me di cuenta, ¿dónde están tus sueños? ¿Dónde tú vas a estar en 5 años? ¿Dónde tú vas a estar en 10 años? ¿Dónde va a estar tu vida? Y me decía, yo no pienso en esas cosas, a mí no me interesa, yo tengo que pensar en el mañana, ¿me entiendes? ¿Qué voy a hacer mañana? Y digo, ¿qué ocurre? Que así te va a agarrar, el lunes de dentro de 10 años, te va a agarrar pensando en el mañana.
¿Me entiendes? Y va a venir. Entonces, así no se puede ser feliz. Nosotros no hemos nacido para eso. No es nuestro instinto natural. ¿Me entiendes? Te puedes obligar, te puedes engañar, pero hasta que tú abras los ojos algún día. ¿Me entiendes? Y esa era nuestra lucha constante. Entonces yo te reto a que des ese primer paso. ¿Me entiendes? A que des ese primer paso. A que te decidas a soñar en grande. Te decidas a soñar en grande. Y después viene el segundo paso. Y el segundo paso es simplemente hacer los sueños realidad. Y entonces, pues fíjate esto, si tú te decides a ser feliz, corres el riesgo de ser una persona de éxito. ¿Y eso? Si tú te decides hoy a ser feliz, corres el riesgo de ser una persona de éxito. ¿Entiendes? Porque ¿qué cosa es el éxito? La realización progresiva de un sueño, ¿correcto? ¿Y qué cosa es la felicidad? Soñar. ¿Entiendes? O sea, que si tú logras visualizar y crear ese ambiente en tu vida, serás feliz y entonces, pues será el trampolín hacia el éxito. ¿Entiendes? Será el trampolín hacia el éxito. Yo te voy a decir algo que es importante. Todas las personas de éxito son felices. Todas las personas de éxito son felices. No todos los que son felices son personas de éxito. Pero todas las personas de éxito son felices. Y los otros días me dice uno, yo conozco una persona al lado de mi casa que tiene mucho dinero, es una persona de éxito y no es feliz. Digo, porque no es una persona de éxito. Porque no es una persona de éxito. Porque para ti el éxito es tener esa cantidad de dinero que tiene él. Y después buscarás la felicidad. Pero esa no es la felicidad. ¿Te das cuenta? Señores, yo lo único que quiero es que tú asimiles esta idea. Esta idea a mí me ha ayudado un montón. Y te digo que me la leí hace como un par de meses, eso. Y entonces pues fue como un shock, hizo ¡buf! Digo, claro está. Si ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿me entiendes? De mis 3 años al 3%. ¿Por qué razón lo pude aguantar? ¿Por qué razón nosotros pudimos aguantar esos 3 años al 3%? Porque nos decidimos a nunca perder la visión de nuestro futuro, de donde íbamos, ¿entiendes? Nunca. Y entonces, ahí está la clave. Ahora bien, fíjate, volvemos a la pregunta inicial, a la ignorancia. Lo que existe, señores, y ahora nosotros estamos hablando sobre estos principios. Este es el principio universal de éxito más importante que yo he leído en mi vida. Este que yo te estoy dando ahora. Es el principio universal más importante que yo he leído, que yo he leído en mi vida y que yo he asimilado en mi vida. Y lo que ocurre es, señores, la ignorancia que existe allá afuera para entender estas cosas. Cuando yo hace 7 años, yo te decía al principio, yo estaba sumido en esa ignorancia. Y la ignorancia, lo que ocurre es que da 2 comportamientos. 2 comportamientos fundamentales da la ignorancia. Entonces, pues es lo que tú ves, y era mi comportamiento, y puede ser que tú te identifiques con estos comportamientos, porque la ignorancia lo que hace es que da 2 comportamientos. El primero es el servilismo, ¿entiendes? Los ignorantes en materia de éxito, pero yo te digo, es más, acuérdate, es más fácil triunfar que fracasar. Es más fácil triunfar que fracasar. ¿Por qué no nos creemos esa idea? Porque somos ignorantes en materia de éxito. ¿Entiendes? Somos ignorantes en materia de éxito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa ignorancia misma da 2 comportamientos. El primer comportamiento que da la ignorancia es el servilismo. Entonces tú ves que la gente simplemente ven una persona triunfadora, la ignorancia sobre el triunfo. Ven una persona triunfadora y entonces, pues como no conocen los principios que ella ha utilizado para ser triunfador, ¿qué hacen? Se arrodillan ante esta persona. Sí, buena, lo que tú digas. Porque es que como eres tan grande, como eres tan inmenso, ¿me entiendes? Como yo nunca, ¿cómo yo voy a poder llegar ahí? Pero ¿cómo yo voy a poder tener lo que tú tienes? Dios mío, tiene comprar un avión, comprar un no sé qué, buena lo que tú digas, buena, ¿me entiendes? Entonces tú los tocas como diciendo, Dios mío, esto es antinatural, ¿me entiendes? Esto es como un humanoide, esto es como alguien, ¿me entiendes? Del otro mundo, ¿me entiendes? Y ese es el primer comportamiento. El servilismo desmedido. ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que hace eso? Es la prueba de que no conocemos los principios universales del éxito que guían al triunfo.
Entonces, pues simplemente, pues lo vemos ahí arriba, lejos. No solo lo vemos a ellos lejos, sino que nos vemos a nosotros inferiores a lo que realmente somos. Inferiores a lo que realmente somos. Y ese es el primer comportamiento. El segundo comportamiento, obviamente, es todo lo contrario. ¿Entiendes? No se arrodillan, sino que le dan patadas. ¿Verdad? Y entonces dice, este hijo de... que es un explotador, que lo único que no sé qué, ¿me entiendes? Y entonces pues ¿entiendes? Y es aquel que llega y ve las cosas que la otra persona ha obtenido, y entonces son los que rayan los Mercedes, son los que pinchan las gomas, son los que tienen ese comportamiento, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cuál es el resultado de esos dos comportamientos? Ambos, cada quien por su vía, repelen el éxito. Repelen el éxito, ¿no es cierto? Para triunfar hay que estar en armonía con el triunfo. Hay que estar en armonía con el triunfo. Y ninguno de esos comportamientos llevan a la armonía con el triunfo, ¿no es cierto? Al contrario, a odiar el triunfo. ¿Entiendes? Uno, por sirviendo, se desmayan delante de la persona y dicen, Dios mío. ¿Entiendes? Están alejando de sí mismos el triunfo. Y los otros, ¿entiendes? Rayando cosas, están alejando de sí mismos el triunfo. Entonces, pues cuando tú empiezas a conocer los principios de éxito, como este que yo te he compartido del sueño, como otros miles que hay en esos libros, como todos esos principios que te han hablado de aquí, todos esos diamantes que han pasado por aquí este fin de semana, que han sido principios universales de éxito, entonces tú empiezas a ir al centro de esos dos comportamientos. No le sirve, no eres un sirviente, no eres un esclavo, por así decirlo, de esos humanoides, entre comillas, que han triunfado, ni tampoco lo desprecias. ¿Entiendes? Simplemente llegas justo al equilibrio, justo al medio, que quiere decir que tienes una autoimagen saludable. ¿Correcto eso? Tienes una autoimagen saludable. Y entonces lo piensas a ver, empieza, ¿por qué? Como conoces los principios, como conoces la metodología, como conoces lo que ellos han aplicado y lo has interiorizado, pues es simplemente cuestión de tiempo hasta que tú lo pongas en práctica, ¿me entiendes? Y ya tú sabes los resultados que tú vas a tener, ¿me entiendes? Esas son tus garantías, ya tú tienes garantías. ¿Tú estás buscando garantías? Al principio no hablábamos de garantías. Si yo te garantizara que en 3 años tú puedes tener esos resultados, ¿no es cierto que tú harías, te pondrías unas gringolas acá y entrarías como un kamikaze? Pues ahí tienes las garantías. Las garantías te las das tú. Pero yo lo único que te vende, como dice Cornejo, te estoy dando las semillas. Tú eres el que tienes que sembrarla, tú eres el que tienes que cosecharla, tú eres el que tiene que cultivarla, tú eres el que tienes que llevarlas e implantarlas en tu vida, y por eso tu futuro depende de ti. Por eso es que tú eres el arquitecto de tu éxito, tu futuro depende de ti, porque tú eres el único que te puedes dar a ti esas garantías, ¿entiendes? Conociendo e interiorizando los principios universales de éxito para llegar justo a ese equilibrio. Así de sencillo, señores. Y eso es, digamos, la actitud para romper esa ignorancia que hay afuera. Y acuérdate que no confundamos la ignorancia con la estupidez. Yo cuando hace 7 años entré al negocio, yo era un gran ignorante del éxito. Gran ignorante, ¿entiendes? De los principios de éxito. Y yo, mirando retrospectivamente hacia atrás, yo tenía el primer comportamiento. Yo servía y adoraba a los triunfadores. Hoy día, obviamente, he crecido lo suficiente como para admirarlos, ¿entiendes? Los admiro, pero antes yo no los admiraba, ¿entiendes? Antes yo los servía, antes yo era el esclavo, ¿me entiendes? El esclavo sin cadenas, ¿entiendes? El esclavo sin cadenas, y yo me arrodillaba y decía, pero ¿cómo? Si es que son, ¿me entiendes? Lo máximo, es que claro, o sea, eran humanoides para mí,
¿me entiendes? Yo utilizaba el primer comportamiento, pero también alrededor mío vi aquellos que utilizaban el segundo, ¿entiendes? Vi aquellos que me decían, tú eres un estúpido, ¿me entiendes? Esos gente son gilipollas, y esa gente pues que son unos explotadores, y esa gente pues, ¿me entiendes? Y te ponían a decirte un montón de cosas, y simplemente eran 360 grados mi comportamiento, pero estábamos aquí así, ¿me entiendes? Estábamos tan unidos como el último día de invierno y el primer día de primavera. ¿Entiendes? Que parece que están ¿a cuánto? Tan lejos el uno del otro. No, señores, están a un minuto de sí. ¿No es cierto? Están a un segundo de sí. El último día de un largo invierno y el primer día de una caliente primavera. ¿No están a un minuto de sí? Bueno, pues así mismo de cerca están esos dos comportamientos. Así mismo de cerca están esos dos comportamientos. ¿Te das cuenta? Y es importante que tú entiendas esa filosofía, señores. Son principios universales de éxito. Y a lo mejor tú no los entiendes hoy, como yo no lo entendí hace 7 años cuando yo comencé el negocio. Pero ¿sabes qué? Entré en el camino. Entonces yo sí te digo hoy, entra en el camino. Atrévete a entrar en el camino. Atrévete a soñar. ¿Me entiendes? Atrévete a hacer de tu vida un continuo reto. Atrévete a ser feliz hoy. ¿Me entiendes? Y tú verás como lo que te va, cuando entras en ese camino, verás como el éxito es una consecuencia de la felicidad. Verás como lo que hoy para ti es imposible, lo que hoy para ti es inconcebible, y si tú te atreves a visualizarlo constantemente, verás que dentro de 3, 4 años es simplemente lo que está sucediendo en tu vida. Y entonces lo inconcebible se hace imposible y lo imposible se hace posible, está al alcance de tu mano. Y después va a pasar más tiempo y verás que lo que hoy día tú parece inconcebible ya se convirtió en imposible, se convirtió en posible y ya pues es como un desecho, ya pasó. Y entonces es increíble cómo, pues en mi caso yo me he encontrado con coches que entonces para mí eran inconcebibles, eran imposibles, hoy día pues son simplemente pues desechos. Y entonces los miro y digo, pero si esto no tira, ¿entiendes? Yo recuerdo cuando a mí me encanta mi Mercedes descapotable, me encanta, es un 300, pero el motor 300 ya, pues, cuando lo monto digo, pero ¿y esto qué cosa es? Y no tira. ¿Por qué? Porque tengo el BMW 750 que con un 5.000 centímetros cúbicos, cuando lo pisas acelera, pero cuando lo pisas hacia abajo te hace hacia atrás, ¡bum! Y te encaja dentro del asiento. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, el otro no tira. ¿Tú te imaginas? Que los otros días voy al concesionario y le digo, cuando voy a hacer la revisión, le digo, oye, me dan unos presupuestos ahí porque quiero cambiar el 300 SL porque me encanta el modelo, por un 500 o por un 600, porque este no tira. Yo entonces me empecé a analizar y me empecé a decir, Luis, ¿qué hablas? Esto no tira. Y hace 7 años era un inconcebible. Hace 7 años ganabas 1.200.000 pesetas al año y esto costaba 12 kilos. Y hace años era un imposible en tu vida. Y hoy día ya es de desecho. Hoy día pues le está mirando y está diciendo, bueno, ¿qué es esto? Ya nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Y ese qué cosa es? El camino del éxito. ¿Qué es el éxito? La realización progresiva de un sueño. ¿Entiendes? Quien no entiende esos principios universales de éxito y tú lo entras por una puerta ahora mismo y oye eso, lo primero que me dice es materialista, ambicioso, avaro. ¿Me entiendes? Mira para eso, no se conforma con lo que tiene. Mira lo que está diciendo, mira lo que les está enseñando a esta gente. Eso es una locura. Y entonces sacan nuestras palabras fuera de contexto. ¿Entiendes? Y entonces la ponen en una revista, como mira lo que está diciendo el cubano loco este, ¿entiendes? Y entonces los demás lo leen y obviamente sacada fuera de contexto es una locura, ¿entiendes? Sin embargo no lo es. Sin embargo es un principio universal de éxito importantísimo.
¿Me entiendes? Y esa es la base del progreso. La base del progreso es soñar con lo imposible. La base del progreso es no conformarse con el status quo, es romper con él, ¿me entiendes? Y es hacer de lo imposible, de lo inconcebible algo imposible, y de lo imposible algo posible, y de lo posible pues ya pasó y vamos para adelante. Ese es el pensamiento que han tenido todas las personas que han marcado nuestro progreso. ¿Me entiendes? Y claro que ellos han tenido que luchar contra el status quo. Y claro que ellos han tenido que luchar contra fuerzas que entonces eran, pues, sonaban lógicas. ¿Me entiendes? Yo te voy a hacer unas lecturas para que tú veas cosas que cuando salieron eran lógicas. Sin embargo, tú me dices qué lógica pueden tener hoy. Fíjate esto. Una persona de un renombre tremendo, una persona de un prestigio en su tiempo fuera de serie, era el señor Lord Kelvin. El señor Lord Kelvin, fíjate esto, era del status quo, ¿me entiendes? Y entonces fíjate, en 1989, en un ataque de honradez y miopía aguda, el director de la Oficina de Patentes de Nueva York elevó una instancia a la superioridad, solicitando el cierre de su propio departamento. O sea, el cierre del departamento de la Oficina de Patentes de Nueva York. ¿Cuál era su razón para ese cierre? Que todo lo que podía inventarse ya estaba inventado. En el 1899 quería cerrar la Oficina de Patentes de Nueva York porque todo lo que se iba a inventar ya estaba inventado. Y no cabía esperar nada importante para el futuro. Su petición fue archivada. Empezó el siglo XX, obviamente, y con no menos mala pata, el ilustre científico Lord Kelvin declaraba: la radio no tiene futuro. Los rayos X resultarán una farsa, y las máquinas más pesadas que el aire no pueden volar de ningún modo. Pero las máquinas pesadas, vaya que sí volaron. Y llegaron a la luna. Los rayos X, con los antibióticos y los trasplantes, alargaron de 40 a 70 años la esperanza de vida de las personas. Y la radio, la televisión, el teléfono y el ordenador hicieron del mundo una auténtica aldea global. Hasta la vida cotidiana se revolucionó con los electrodomésticos, el automóvil y el compact disc. Si el director de la Oficina de Patentes y Lord Kelvin, el famoso físico que creó la escala de temperaturas que lleva su nombre, levantaran la cabeza, sería curioso verlos. ¡Qué bárbaro! ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Oye esto. Oye esto. El automóvil es por el momento solo un lujo reservado a los ricos. Pero aunque en el futuro su precio disminuya, nunca llegará a ser un medio de transporte tan popular como la bicicleta. The Literary Digest, 1899, revista estadounidense. Una entidad y un aval importante para la época. Pero oye esto, de un entendido en cine, el señor Zanuck, un productor de cine estadounidense, que en 1900 no sé cuánto, pues no lo dice, pero tiene que ser en esta época, ¿verdad? Porque nació en el 34 el tío. ¿Tú nunca has visto las producciones de Zanuck en la tele, en las películas antiguas? ¿Verdad? Es un productor. Mira lo que dijo el tío. La televisión no podrá mantenerse en el mercado más de 6 meses. La gente se cansará pronto de pasar la tarde mirando una caja de madera. ¿Qué te parece? Toda una institución paró de creer en el progreso. Paró de creer en los sueños. ¿Me entiendes? Simplemente no entendió los principios universales de éxito. Señores, tú eres la clave. Tú te puedes construir tu futuro. Tú tienes dentro de ti la semilla. ¿Entiendes? Sácala. Sueña en grande. Tú eres una persona especial. Tú has nacido y has sido creado para triunfar. Entiende lo que no ha habido nadie en el mundo como tú.
Me lo paso diciendo constantemente y no lo tomes como un dicho más. Tú eres algo especial. Recuerda que en el mundo han existido billones de personas antes que tú. Hoy conviven contigo en el mundo billones de personas también. Después vivirán billones de personas después que tú te vayas. Y nadie ha tenido tu huella digital. Esta huella digital que tú tienes aquí, esa es tu marca de fábrica. No te la han dado para dejarla en el refrigerador de tu casa y en la puerta de tu casa. ¿Entiendes? Te la han dado para marcar la historia. Decídete a ser grande, porque ya lo eres. Decídete a crecer como persona, ¿entiendes? Decídete a soñar. Yo voy a triunfar, ¿entiendes? Yo voy a ser el arquitecto de mi futuro. Yo voy a ser el arquitecto de mi éxito. Mi futuro depende de mí, repítetelo constantemente, ¿entiendes? Mi futuro depende de mí y yo voy a hacer y voy a exigirle a la vida mucho, ¿entiendes? Porque únicamente se te dará aquello que exijas, pero aquello que exijas con actitud, aquello que exijas con postura, aquello que exijas y digas, esto es para mí, esto me pertenece, y diciéndolo actúes. Esto me pertenece, esto es mío, porque yo soy grande, porque yo he nacido para triunfar, porque yo he nacido con ese instinto. ¿Entiendes? Toma esa decisión hoy, señores. Con ese propósito se ha hecho esta convención. Se ha hecho la convención con el propósito de que hoy día tú estés más cerca de tus sueños. De que hoy día tú decidas que yo me voy a poner en el camino de la felicidad. Yo voy a ser feliz. Yo voy a ser feliz porque es la única forma que tengo de correr el riesgo de tener éxito. Es la única forma que tengo de hablarle un porvenir a mí y a mi familia. Y aparte de todo, señores, porque esa es nuestra responsabilidad como seres humanos. Nuestra responsabilidad es dar de nosotros todo lo que tenemos para poder heredarle a nuestros hijos un mundo sensacional. Señores, cumple tu propósito, el propósito por el cual has nacido. Y encontrarás lo que es el placer de sentir por dentro ese llenazo total, ¿me entiendes? De sentir por dentro que estás contribuyendo, ¿me entiendes? De sentir por dentro de que el mundo es mejor porque tú estás aquí, ¿me entiendes? Pon tu colaboración, pon tu contribución, señores. Levántate, empínate, álzate y sé diamante. ¿Me entiendes? Y sé diamante y demuéstrale al mundo y a tu familia que tú puedes. Demuéstrale al mundo que tú eres especial y recorreremos las playas del mundo. Todo el mundo lo recorreremos juntos porque hemos nacido para eso. Nosotros te necesitamos aquí arriba. Tu historia alguien la tiene que oír. Tu historia, hay alguien allá afuera hay alguien que está esperando que tú llegues y te pongas aquí y le cuentes tu historia. Le cuentes tu historia, señores. Y lo levantes y le eches una mano y lo salgas del hueco y le digas, tú puedes tener un futuro mejor, tú puedes venir con nosotros, anda, atrévete y cumple tu ciclo de vida, duro, pa'lante, con amor y con fuerza. Chao, gracias.